Soy Miguel Ángel Pérez Nieto, profesor del Departamento de Psicología de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad José Cela. Trabajo o investigo fundamentalmente en el ámbito de las relaciones entre cognición y emoción y sus implicaciones en áreas aplicadas, sobre todo del campo de la educación y de la salud, ¿no? Y de la salud mental, por supuesto. Así que el tema que nos ocupa, que en definitiva tiene que ver con relaciones entre ansiedad, toma de decisiones, etcétera, me interesa muchísimo y tenemos algunos trabajos publicados muy interesantes al respecto, ¿no? La verdad es que ahora me doy cuenta que no he puesto una bibliografía, entiendo que es una charla más a modo divulgativo, pero aún así sí que me gustaría que entendieseis algunos elementos claves, ¿no? que pueden justificar por qué a veces se dicen unas cosas u otras sobre la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Un problema que muchas veces desde la psicología vemos es que en ocasiones encuentras consejos incluso, ¿no? Libros de autoayuda, etcétera, con muy buenas indicaciones, pero en muchas ocasiones esas indicaciones pierden mucha fuerza en la medida en la que alguien no entiende el porqué de la virtud de esas indicaciones, ¿no? El por qué es importante o no hacer las cosas de esa manera. Así que, de alguna forma, en la que hoy, que ahora voy a compartir un PowerPoint para que la podamos seguir más fácilmente, buscaremos en líneas generales entender esas relaciones entre emociones, toma de decisiones y las implicaciones que tienen en el desarrollo social del individuo, ¿no? Y esos mecanismos son más fáciles de lo que a veces se piensa. Como decíamos, vamos a ver, ¿no?, las relaciones que hay entre el estrés, la ansiedad y la toma de decisiones y algunas implicaciones que tiene. Seguramente se os ocurrirán algunos ejemplos a lo largo de la presentación y, como os digo, si queréis podéis plantearlos en cualquier momento. El objetivo, de todas formas, como ya os he adelantado un poco que vamos a tener, al final es entender cómo los procesos de estrés y la ansiedad influyen en nuestra toma de decisiones. Es muy importante esta idea del cómo. Es decir, lo interesante es ser capaces de profundizar en la forma en la que ese proceso de ansiedad o ese proceso de estrés, para ser más concretos, ¿no?, y las respuestas emocionales asociadas que lleva, como la ansiedad, pueden de alguna manera finalmente influir en nuestras decisiones y de qué manera lo hacen, ¿no? Y una vez que entendamos eso, pues yo creo que nos va a resultar relativamente más fácil identificar los puntos claves para poder regular esa toma de decisiones, ¿no? Y regularla en la dirección de sostener un nivel de coherencia, ¿no?, personal, ¿no? Y esto quizás es algo que vamos a ver justo al final de la presentación y de la charla, que al final tiene que ver con ser capaces de alguna forma regular esa toma de decisiones con un sentido y con un sentido personal. Y esto es importante incluirlo porque a veces no está tan presente en este tipo de abordajes, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando con todo ello. Como os digo, vamos para ello inicialmente, ¿no?, a centrarnos en explicar los procesos de estrés, ¿no? Ese sería el punto 1. En entender cómo funcionan, ¿no?, por decirlo de alguna manera, las emociones implicadas, etcétera. Esta va a ser la primera parte o lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, vamos a centrarnos después en ya específicamente las relaciones entre las emociones y la toma de decisiones. Perdón. Y, como os decía, finalmente pondremos el foco en identificar esos mecanismos, ¿no?, esos mecanismos que permiten regular la toma de decisiones en la dirección de ese desarrollo personal coherente y con un sentido especial. ¿Vale?
Esa es un poco la línea que vamos a seguir y, bueno, como os digo, podéis ir de todas formas a lo largo de esta línea planteando cualquier cuestión en el chat o abriendo el micrófono, por supuesto. Así que avanzamos en esta dirección. Bueno, entonces, primer punto, ¿no? ¿Qué es el la conducta, ¿no? En estos procesos de estrés? Bien, la realidad es que el estrés es un proceso del organismo. Es algo que tiene que ver con los cambios que se producen en nuestro cuerpo en respuesta a situaciones en las que se percibe que hay una demanda que supera nuestros recursos. De hecho, si hubiera que dar una definición de estrés muy sencilla, habría que entender que es el proceso que se desencadena cuando las demandas percibidas superan los recursos percibidos. Es decir, cuando entiendo que una situación me exige o me pide más de lo que yo puedo en ese momento de forma fácil, automática, etcétera, dar, ¿no? De manera que el afrontamiento y el estrés son dos caras de la misma moneda. Si hay buenos recursos de afrontamiento, el estrés se reduce. Si no hay buenos recursos de afrontamiento, percibidos, este dato es muy importante, percibidos, si no hay buenos recursos de afrontamiento percibidos, entonces el estrés aumenta. Es verdad que siempre hablamos de la percepción, porque a veces esa percepción subjetiva es la clave, ¿no? Muchas veces creemos, y os pasará, yo que sé, con exámenes, oh, no voy a probar, cuando en realidad llevo aprobando todo. Todos los datos apuntan a que tengo los recursos suficientes, me lo he estudiado, sé que me lo sé, y sin embargo me entran dudas, ¿no? Y, bueno, pues eso hace que me estrese, independientemente de que los conocimientos los tenga, las habilidades las tenga, etcétera. Así que, muy importante, demandas percibidas superan los recursos percibidos. Y cuando eso ocurre, lo que nos encontramos es algo de estas características. Es una curva un poco exagerada, pero para que os hagáis una idea, básicamente lo que nos encontramos es que, por decirlo de alguna forma, esta sería nuestra línea base de funcionamiento fisiológico habitual, ¿vale? Vamos a poner aquí, a ver que ya sabéis que se escribe regular en esto. Bueno, pues esa línea base de funcionamiento hace referencia a cuál es nuestra tasa cardíaca habitual, nuestra tasa respiratoria habitual, en definitiva nuestro nivel de tensión muscular, en condiciones normales, de reposo, habituales, ¿no? Y obviamente la activación no es algo unidimensional. En el organismo, cuando unos sistemas se activan, otros se desactivan, etcétera, ¿no? Pero si hubiera que, de alguna manera, agruparlo en una dimensión, pues podríamos decir, ¿no?, que tenemos esta línea base unidimensional, ¿no? Lo que ocurre cuando aparece este proceso de estrés, lo que ocurre cuando, en definitiva, percibimos que una situación supera las demandas que creemos que tenemos, perdón, los recursos que creemos que tenemos, pues lo que nos vamos a encontrar es que el organismo va a reaccionar de una determinada forma. ¿Y cómo va a reaccionar? Pues como nos ha enseñado la adaptación, ¿no? Va a reaccionar de una manera en la que nuestro nivel de activación fisiológica va a aumentar en líneas generales, especialmente a nivel cardiovascular y muscular. Y va a aumentar porque en general, y hay que contextualizarlo en esta idea de la adaptación de las especies, en general, bueno, la mayor demanda que hay es entender que está en riesgo nuestra integridad física, ¿no? Y para eso es importante saber huir, escapar, protegerse de los peligros, y para eso hace falta activación física, ¿no? Para poder correr, para poder huir o para poder pelear o para lo que haga falta, ¿no? Y hay que entenderlo en esta perspectiva muy fisiológica, si queréis, muy animal, por decirlo de alguna manera, porque de alguna forma es lo que ocurre. El cuerpo
se activa muy por encima de su línea base. Os habrá pasado, ¿no? Cuando, yo qué sé, habéis viajando en coche, ¿no? Si hay un frenazo en la autopista, de repente el corazón se os sale del pecho casi, ¿no? Con el frenazo, aunque luego no pase nada, todavía sigue latiendo muy deprisa, etcétera. Bueno, pues eso es un poco lo que nos encontramos, ¿no? Hay una activación enorme, como veis, en esa primera rango o en ese primer nivel de esta curva. Esta curva fue propuesta por alguien que provenía del mundo de la ingeniería, o mejor dicho, que incorporó el concepto, mejor dicho, del mundo de la ingeniería, ¿no? Era fisiólogo Hans Selye, hace 70, 80 años, ¿no? Y habló de que inicialmente el organismo reacciona de una manera en la que, como decimos, se sobreactiva muy por encima de su nivel básico habitual con un nivel especialmente marcado a nivel cardiovascular, ¿vale? Es lo que Seley llamó la fase de alarma de este proceso general de adaptación que tendría estrés o síndrome general de adaptación. Por lo tanto, tendríamos una fase inicial que sería esto, y fijaros que aparece ahí la palabra ansiedad. Luego voy a hablar de las emociones que son típicas de cada etapa, ¿no? De este proceso de estrés. Pero esta fase inicial se caracteriza por una serie de cambios físicos, pero también por una serie de cambios cognitivos, ¿no? Cuando sumamos ambos cambios es cuando hablamos de emociones, y en este caso la emoción típica va a ser la ansiedad, pero luego hablo de ella, ¿vale? Volveremos a ella. Lo cierto es que si el estresor sigue presente, si la situación que entendemos que es amenazante, que nos exige, sigue presente, el cuerpo no tiene la capacidad de mantenerse de forma lineal y permanentemente activado. La activación va cambiando, de hecho aquí se consigue con un tipo de sustancias, con neurotransmisores, y sin embargo empieza a descender ese nivel de activación para entrar en una fase de resistencia en la que ese nivel de activación, que sigue estando, como veis, muy por encima de la línea base, pero no tanto como en el inicio del proceso de estrés, bueno, pues ese nivel de sobreactivación se consigue ya a base de cambios en distintos sistemas, ya no solo a nivel de neurotransmisores, hay cambios hormonales, hay una activación neuroendocrina muy importante, es la que mantiene de alguna manera todo este proceso, ¿no? Y lo que nos encontramos es que de alguna manera los procesos van cambiando, ¿no? Tenemos por un lado que aparece una emoción inicialmente de ira, luego hablaré con más detalle de estas emociones, pero que se caracteriza por mucha activación, y finalmente una fase de resistencia, como decimos, que puede ser muy larga, en la que es más fácil que empiecen a aparecer sensaciones de tristeza, depresión. Pero nos vamos a encontrar en esta situación es que de alguna manera el proceso de activación va marcando también, en definitiva, el tipo de respuestas emocionales que van asociadas. Fijaros. Lo que nos vamos a encontrar es que las emociones, para que os hagáis una idea de este cuadro, aunque está un poco, está en inglés, bueno, no pasa nada, pero si os dais cuenta hay una dimensión básica. Para entender las emociones necesitamos entender qué las componen, ¿no? Y de alguna manera lo que nos encontramos es que habría un nivel básico, que es el de activación, que es esta dimensión que tenemos, que oscila de activación a desactivación, y todos tenemos un nivel de activación y nos vamos moviendo de forma continuada en ese nivel de activación, ¿no? Y a la vez tenemos también un nivel de conciencia, tenemos un nivel de conciencia de nosotros mismos que tendemos además a experimentarlo en términos que pueden ser de agrado o placer y desagrado, ¿no? De manera que tendríamos esta segunda dimensión. Lo que se entiende hoy en día es que las emociones giran en torno a estas dos dimensiones. Es verdad que luego las podemos identificar, las podemos acotar, poner un nombre, pero de alguna manera en su construcción lo que influye básicamente es esto, ¿no? Una línea en la que de alguna forma estamos moviendo continuamente en distintos niveles de activación y en distintos niveles de agrado o desagrado. A todos os podría preguntar ahora
de 0 a 10 cuál es vuestro nivel de activación y de 0 a 10 cuál es vuestro nivel de agrado o desagrado, ¿no? Perdón, de agrado, ¿no? Entonces, en función de si tenéis puntuaciones muy bajas y desagrado, pues seguramente estaréis por aquí tristes, deprimidos, poco activado, muy desagradable, ¿no? Ahora, si estáis muy activados y sigue siendo desagradable, habrá miedo, ira probablemente. Y sin embargo, si tenéis mucho placer, mucho agrado y mucho nivel de activación, pues seguramente estaréis todos contentos. La felicidad, sin embargo, implicará mucho más agrado, pero quizá menos nivel de activación, ¿no? Y entonces, como veis, podemos ir localizando distintas emociones como el miedo, la ira, el asco, la tristeza o la felicidad o la sorpresa, que no tiene tono hedónico, no tiene un valor de agrado o de desagrado específico, ¿no? Y podremos ir encontrando todas estas emociones a lo largo de este espacio, ¿vale? Bueno, es una forma de entender cómo se construyen las emociones y por qué luego algunas son muy fáciles de definir, otras no son tan claras, porque, bueno, de alguna forma están envueltas en espacios menos habituales, ¿no? Y por eso se definen menos. Pero, en definitiva, si os dais cuenta, aquí lo que hay son dos dimensiones claras. Una que es activación, que es marcadamente fisiológica, y otra dimensión que es marcadamente cognitiva. Si yo me vuelvo para atrás, perdón, vuelvo a la curva que estábamos diciendo, lo que vemos es esta dimensión de activación, desactivación, recordarlo, ¿vale? En una línea que nos va diciendo cómo vamos cambiando. Pero imaginad que sobreponemos sobre esta curva, que es marcadamente fisiológica, como decimos, de activación, desactivación, sobreponemos los cambios que se van dando en la otra dimensión más cognitiva, de placer o agrado, ¿no? Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que el tipo de contenidos cognitivos característicos de esta fase inicial son los que definen la ansiedad. Según va avanzando el proceso, eso va cambiando y pasan a ser elementos típicos de la ira o componentes cognitivos típicos de la ira y finalmente de la tristeza-depresión. De hecho, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, el contenido habitual de la ansiedad en términos cognitivos es el de la amenaza. Si os dais cuenta, siempre que algo nos agobia, etcétera, es porque entendemos que hay un nivel de amenaza. A ver, la palabra puede resultar un tanto exagerada, pero amenaza se refiere a que tenemos dudas sobre si conseguiremos algo o no, mientras que cuando aparece el contenido cognitivo suele ser ya el daño, y el daño además causado por otros. Y en la tristeza-depresión lo que marca más el contenido es la sensación de pérdida, de que ya no se va a recuperar. Como que al principio tenemos dudas de si podré conseguir algo, con la ira confirmo que no lo consigo y con la tristeza ya pierdo cualquier esperanza futura de recuperarlo, ¿vale? ¿Por qué vemos esto? Porque es importante entender que hay un contenido fisiológico en definitiva y un contenido cognitivo que va definiendo las emociones. Y no me he olvidado de la toma de decisiones, que es para lo que estamos, ¿no? Aquí. Ese contenido cognitivo y esa relación entre cognición y fisiología es lo que va a afectar en gran medida nuestra toma de decisiones más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hemos visto que hay una respuesta fisiológica, pero vamos a avanzar a ver que de alguna manera nos encontramos, perdón, aquí está, cómo se construye ese contenido cognitivo. No voy a detener mucho en este planteamiento que resume muchos procesos. Es que el contenido cognitivo de una emoción se define por un proceso que llamamos un proceso de valoración, ¿vale? Aparece aquí. Y que en definitiva es que somos capaces, una vez que seleccionamos información a través de la atención, de interpretarla, de darle un significado a base de chequear una serie de elementos, pues somos capaces de conseguir atribuir o dotar de significado a las cosas. Es decir, a mí algo no deja de sonar, bueno, pues yo le doy un significado de peligro, de qué pasa, de qué ocurre, pero primero detecto el sonido, probablemente me sobreactiva físicamente porque en general tiende a sobresaltar algo que no esperas, luego le das un significado a ver qué ocurre, porque y finalmente eso generaría una respuesta a emoción. Pero seguramente en medio hay un proceso donde uno puede pensar, esto es algo grave o esto no lo es, o etcétera, etcétera. ¿Vale?
Bien, pues como os decía, tenemos ya claro un poco cómo aparecen, yo creo, las emociones dentro del estrés, como hemos visto, ¿no? Y qué ocurre con todo esto? Bueno, en definitiva, al final, ese proceso de estrés en el que hay espacios puntuales que llamamos emociones, pues las emociones implican cambios cognitivos, cambios fisiológicos, cambios conductuales que van pasando. Claro, estos cambios son los que luego van a influir en nuestra toma de decisiones. Fijaros, el cambio cognitivo es el tipo de pensamiento que tenemos cambia, el tipo de sensaciones cambia y eso va a afectar, como luego veremos, a la toma de decisiones. También va a afectar mucho la parte conductual y con esto querría cerrar, digamos, la parte más de base teórica previa que necesitábamos entender. Fijaros, hay una cosa en la conducta que a lo mejor algunos lo habéis estudiado ya incluso creo que hay algo de psicología, ¿no? En bachillerato ya. Entonces, hay dos principios básicos del aprendizaje. Bueno, en los que tengáis mascotas o animales lo habréis visto. Hay una cosa que es el condicionamiento clásico, ¿no? A veces las respuestas de un organismo se asocian a cosas externas. Por ejemplo, uno puede ser que solo con oler el olor a pan, pues empiece recién hecho o a bollos, que ahora se hacen tantos, ¿no? En el confinamiento, bueno, pues a lo mejor solo con eso ya empieza a salivar. Técnicamente, pues el olor no debería de provocar salivar, o solo con ver un determinado, yo que sé, anuncio de chocolate te entran ganas del chocolate. Bueno, en teoría una imagen no debería de provocar cambios fisiológicos directamente o por sí sola en nuestro sistema gastrointestinal, ¿no? Y eso es por asociación. Pero bueno, esa es una forma de aprendizaje. Me interesa más otra, que es lo que aquí se llama condicionamiento operante, y es que las conductas suelen tener consecuencias percibidas por el individuo, que suelen ser de dos tipos, o una consecuencia beneficiosa, ¿no? O una consecuencia dañina, ¿no? Me interesan mucho las consecuencias beneficiosas, que llamamos en psicología refuerzos, y que pueden ser de dos tipos las consecuencias beneficiosas. Pueden consistir en sumar algo bueno, como aparece, perdón, como aparece aquí, en sumar algo bueno, o sobre todo en restar algo malo. Esto es un beneficio muy importante. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque fijaros, lo que se sabe es que cuando una conducta obtiene un beneficio, la probabilidad de que se repita la conducta aumenta muchísimo, igual que el que en teoría el castigo la reduce. Claro, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es tan importante que se repita o aumente la probabilidad de que ocurra una conducta? Imaginaros, os voy a poner un ejemplo, volvemos atrás un momento y lo vais a entender. Yo creo cuando yo estoy en una fase de estrés, en una fase de alarma y tengo la ansiedad y la ansiedad me provoca esos pensamientos, y un cambio de conducta, la conducta que suele aparecer en esta situación de amenaza o peligro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que solemos hacer cuando algo nos da miedo? Cuando algo ¿qué se os ocurre? ¿Qué puede ser más habitual cuando algo te resulta amenazante? ¿Por qué os decantáis? ¿Porque es más fácil que os enfrentéis a ello? La gente tiende a evitarlo y a escapar de ello. A evitarlo, ¿no? Sí. En el fondo es algo lógico, es la adaptación de la especie. De hecho, estamos todos en casa evitando contagiarnos, ¿no? Lo que suele ocurrir es que si yo de repente voy por la calle y veo que un perro me está ladrando y mi cuerpo se activa así, cuando yo decido que cambio de acera y me voy por otro lado, mi activación recupera su línea base, ¿vale? Bueno, pues este descenso es algo que se convierte en lo que hemos llamado un refuerzo negativo, porque es un beneficio que consiste en quitarme algo malo, que era la sobreactivación. A nadie le gusta estar sobreactivado inicialmente, seguramente a todos sentados o a gusto, no estáis de pie, ¿por qué? Porque es más cómodo estar sentado, es decir, porque el cuerpo busca siempre la mayor comodidad, ¿no? Por simplificar el asunto. Bueno, pues de alguna manera el cuerpo descubre que cuando tú escapas de una situación obtiene ese beneficio y la probabilidad de repetir esa conducta de escape aumenta. Y se entienden muy bien las fobias, la gente que coge miedo, ¿no? A montarse en un ascensor. Es que un día nota la ansiedad dentro del ascensor, por ejemplo, y decide no entrar en el ascensor y así ya no la nota. Pero claro, al día siguiente, sin que se dé cuenta, el cuerpo ha aprendido que de alguna forma no montando en el ascensor obtiene un beneficio que es mantener esa tranquilidad y entonces tiende a repetir esa conducta. ¿Vale?
Claro, aquí ya empezamos a ver cómo influye, no tanto en la toma de decisiones, sino en la propia conducta que se ejecuta, ¿no? Cómo influyen las emociones, quiero decir, no tanto ya solo en la toma de decisiones, que quizás es un proceso más cognitivo de lo que yo quiero hacer, sino también incluso en lo que yo hago, porque hay una diferencia entre lo que quiero hacer y lo que acabo haciendo, ¿no? Y seguramente todos hacemos más planes de los que luego a veces somos capaces de resolver. Así que primer nivel, en definitiva, lo que quería ver que viéramos en este punto, pero es muy importante, es entender cómo las emociones mandan sobre nuestra conducta y muchas veces esa pinza que nos hacen entre las emociones y la conducta hace que también manden sobre nuestra toma de decisiones. Porque a veces yo evito una situación porque me agobia y parece lógico, pero luego me doy una justificación sobre por qué no he hecho esa cosa o por qué he evitado esa situación y es que no merece la pena, porque tal, porque cual, y a lo mejor es verdad, pero todo eso en realidad no lo he elegido yo, lo han elegido mis emociones y la conducta de escape responde más a una conducta automática que no tanto a una decisión personal, ¿vale? ¿Entendéis esta idea? Esto es muy importante. ¿Mm? Pasa mucho, pensad en interacciones, en conflictos que tengáis, la cantidad de veces que habréis dicho, le voy a decir a fulanito, le voy a cantar las 40, le voy a explicar esto, lo otro, y luego a lo mejor, te ha entrado el agobio y has dicho, bueno, va, mañana se lo digo. Y en realidad es que a tu cuerpo ha descubierto que no diciéndoselo se queda más a gusto, a corto plazo, a medio plazo tal vez no, pero a corto plazo sí, y entonces manda mucho esa relación entre fisiología y conducta. ¿Vale? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Entendemos bien hasta aquí todo? Sí. Dentro de que estamos en una línea muy general, ¿no? Vale, pues pasamos a la toma de decisiones, ¿vale? A profundizar un poco más en esto. ¿Qué ocurre? Las emociones juegan un papel tanto de adaptación como de alteración en el proceso de toma de decisiones, ¿vale? En general, las tomas de decisiones, ¿qué buscan? Pues conseguir objetivos y que los objetivos sean fundamentalmente o muchas veces se vinculan a emociones. Realmente encontrar, si tuviéramos que simplificarlo, la felicidad o se asocian incluso a otras emociones como es escapar o huir de la culpa o de cosas así, ¿no? Es decir, que casi todo lo que decidimos o bien busca mejorar nuestro estado de bienestar, o mejor dicho, siempre busca mejorar nuestro estado de bienestar, bien sumando cosas buenas, emociones buenas, o bien restando emociones malas. ¿Vale? Esto es importante entender que la toma de decisiones suele estar muy vinculada a esto. ¿Mm? Pero es muy importante esta idea de o bien sumando cosas buenas o bien restando cosas malas. Muchas veces hacemos algo para huir de la culpa. ¿Cuántas veces habréis tenido remordimientos por alguna cosa, ¿no? Y es muy desagradable, ¿no? Esa sensación, de hecho, uno tiende a buscar justificaciones cuando ha hecho algo que no le acaba de convencer, ¿no? E intentar pasar páginas rápido. Y todos alguna vez nos hemos sentido así, ¿no? Bien, fijaros, aún así, hay cosas, hay ejemplos, no voy a entrar, me voy a centrar en las relaciones, como decíamos, entre ansiedad y toma de decisiones, pero podría haber otras muchas cosas, ¿vale? Algunas de ellas tendrían que ver con, como decimos, con algunas cuestiones más puramente de conformación cognitiva. Por ejemplo, se sabe que existe una fuerte tendencia a quedarse con una elección inicial, ¿no? Hay gente más o menos cabezota, por simplificarlo, llamamos rigidez cognitiva, ¿no? Así de una manera un poco más técnica, pero y hay gente mucho más flexible. Pero en líneas generales, incluso sumando en dos grupos de personas, lo que se sabe es que cuando a las personas le das a elegir varias cosas, típico de concursos antiguos que había en televisión, elige la puerta de la derecha o la puerta de la izquierda. En una hay un coche y en el otro hay un cubo con agua, ¿no? ¿Cuál eliges? Y bueno, es muy difícil saberlo, es probabilidad. Y esos procesos daban pie a programas enteros de toma de decisiones, en el fondo, ¿no? Y la gente, lo que se ve en ese tipo cuando se hacen estudios más de laboratorio, es que tiende a sujetarse o a mantener la primera elección. ¿Por qué? Muchas veces por mera búsqueda de confirmación, por transmitir seguridad, porque da sensación de control, etcétera, ¿no?
De manera que hay muchos elementos, que es lo que os quiero decir con esto, en la toma de decisiones que también responden no solo a la emoción, sino a la búsqueda de algo que tiene que ver con la sensación de control, ¿no? O sensación, perdonad, estoy escribiendo con el dedo, con la sensación de control personal, sobre todo, ¿vale? Queremos tener esa sensación de que controlamos, ¿no? Pero claro, esto es muy complicado porque en el fondo, de alguna manera, estamos siempre en esa dualidad entre seguridad y libertad, entre tener control, pero a la vez elegir bien y que el control sea consecuencia de nuestra libertad, ¿no? Y bueno, en fin, no vamos a abrir toda esa parte más filosófica, pero de alguna forma está también presente en estos procesos. Ahora, si nos centramos en la parte emocional, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay algunos estudios muy interesantes que ha habido en los últimos años al respecto, ¿vale? Fijaros, os voy a empezar hablando de algo que a lo mejor conocéis todos. No sé si habéis oído hablar del caso de Phineas Gates o habéis visto alguna vez este tipo, esta foto, este dibujo. Puede ser que algunos sí, que haya leído algún libro de Antonio Damasio. ¿Os suena alguno? A mí no. A mí tampoco. Nada. Vale, bueno, lo digo porque es relativamente famoso, ¿eh? Por eso vamos, relativamente claro, pero famoso en determinados niveles. Pero a lo mejor el caso sí os suena. Mirad, esto es el caso de una persona que en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, finales de segunda mitad del siglo XIX, por eso fue un caso famoso, pues hubo un accidente en una explosión de dinamita y una barra como la que veis roja le entró por donde estáis viendo y atravesó así su cerebro, ¿no? De hecho, estos son la foto del cerebro en la autopsia, ya que el caso se hizo muy famoso, ¿no? La persona, ¿qué ocurre? Que la persona, después de este accidente, no tuvo problemas cognitivos serios inicialmente, no había perdido el habla, podía seguir pensando, estamos a finales del 19, bueno, para empezar, que no muriera desangrado ya es todo un mérito de aquella época, ¿no? Eh, que no tuviera una infección o cosas por el estilo, ¿no? Pero lo llamativo del caso, por lo que se hizo famoso, es que la persona en teoría pues volvió a su vida normal, se le cerró la herida y volvió a su vida normal. Pues seguía hablando, seguía haciendo sus cálculos matemáticos, seguía haciendo todo, ¿no? Sin embargo, unos años después, el médico que hacía el seguimiento del caso empezó a relatar que la persona había tenido serios problemas en su vida social y había cambiado mucho en términos de lo que denominaban personalidad, ¿no? Simplificando mucho el asunto, pero había pasado de ser un buen trabajador, un buen compañero, un buen padre de familia, a ser una persona con un montón de conflictos dentro del trabajo, con discusiones, con peleas, tanto es así que acabó perdiendo su trabajo. También tuvo muchos problemas con su mujer, le fue infiel cuando nunca lo había sido, era violento en casa, cosas por el estilo, acabó adicto al alcohol y de hecho creo recordar que el caso, que la persona incluso dicen que llegó a participar en el circo de Buffalo Bill, si recordáis este eh, vaquero, ¿no? Que salía en las películas, bueno, pues realmente existió un personaje, ¿no? Y llegó a acabar montando un círculo que era el que recordaba lo que era toda la conquista del oeste, ¿no? Del salvaje oeste. Y bueno, había personajes de feria, como se suele decir, y entre ellos estaba este paciente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Porque es interesante, ¿no? En los años 90, Antonio Damasio, que es un psicólogo y neuropsicólogo muy importante, recordó todo este caso a propósito de lo que es el daño cerebral en esas áreas concretas en las que entró la barra que veis por donde es el cerebro. Esto es una perspectiva, digamos, desde abajo del cerebro, veis por dónde entró. Y lo que se vio es que esa barra había dañado básicamente tres áreas. El córtex prefrontal, ¿vale? CPF es córtex prefrontal, dorsolateral, el ventromedial también, ¿vale? Y el órbito frontal, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver mejor en otra toma aquí más adelante, ¿no? No os lo he incluido. Bueno, pues
lo tenemos justo, el órbito frontal es el que está encima de los ojos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien, lo que nos encontramos es que tanto en el dorso lateral como en la... No se trata de que obviamente sepáis qué partes son en concreto, ¿no? Pero lo que se sabe hoy en día es que el área orbitofrontal, el área ventromedial especialmente y el área dorsolateral, fijaros en qué tipo de cosas están implicadas o para qué cosas sirven. Está muy implicada en el área orbitofrontal en la integración sensorial, en la representación del valor afectivo de los reforzadores, es decir, en lo que me gusta y no me gusta, en la toma de decisiones y en la formación de expectativas. Cuando tú tomas una decisión también generas una expectativa sobre en medida eso me va a ser útil o no, ¿no? Bueno, como veremos, esta parte fue una de las más dañadas y la de tomar decisiones y se volvió en definitiva una persona mucho más impulsiva, ¿no? Normalmente al no poder planificar acababa siendo más esclavo de la recompensa y el castigo inmediato, ¿no? Y eso ahora os comentaré algún juego que hay al respecto, ¿no? Y de alguna forma no tenía una capacidad para inhibir conductas. Seguramente todos habéis alguna vez, yo que sé, pensado en romper algo o, bueno, en términos positivos, yo que sé, habréis sentido ya, a lo mejor os habéis enamorado alguna vez de alguien, pues yo que sé, las ganas de abrazarlo o abrazarla o lo que sea, ¿no? Y sin embargo no lo habéis hecho, habéis inhibido esa conducta porque no era el momento apropiado, no era el lugar apropiado, lo que fuera, ¿no? Bueno, en eso tiene que ver la actividad que se produce en esta área del cerebro, ¿vale? El área ventromedial igual, ¿no? Tiene una función muy importante, sobre todo en la capacidad de planificación, y el área dorsolateral también de nuevo vuelve a aparecer la planificación, ¿no? Y la flexibilidad cognitiva, fijaros, ahí también la flexibilidad cognitiva, ¿no? De manera que de alguna forma sí que tenemos esa capacidad de planificar y de inhibir conductas más allá de lo que a veces el cuerpo nos pida, que es escapar o huir, como decíamos antes. Si yo veo un perro que me va a atacar, puedo querer huir, pero si tengo la capacidad de planificar. Bueno, a partir de aquí, fijaros, se empezó a ver que había una relación, por lo tanto, emociones y toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Fijaros, este autor, Damasio, generó lo que se llamó la hipótesis del marcador somático, que básicamente lo que viene a decirnos es que en cada toma de decisiones nosotros, si hubiera que simplificarlo mucho, os diría, lo que ocurre es que de alguna manera, cada vez que estamos decidiendo algo, estamos valorando todas las posibles respuestas y opciones. Y todas esas posibles respuestas y opciones las estamos valorando además en términos afectivos. Y en concreto se llama del marcador somático porque de alguna manera es que como que cada opción le agregamos una señal o una marca de los cambios fisiológicos que llevaría asociados, que son un elemento fundamental, como hemos dicho antes, de las emociones. Por eso os he explicado el circulito ese para que veáis que había dos dimensiones, ¿no? Una es la activación. La activación o el nivel de funcionamiento fisiológico puede ser el 50% de la emoción, ¿no? Entonces, esta hipótesis del marcador somático lo que nos venía a decir es como que tenemos una representación en cada opción de respuesta que nos dice cómo nos va a hacer sentir, ¿no? Y por eso al final de esta hipótesis se marcaba pues que en la interrelación entre, bueno, hay una relación primero entre áreas obviamente corticales y subcorticales, no voy a entrar en esa parte, pero es clave porque digamos que la expresión emocional ocurre en un área del cerebro mucho más simple, mucho más primitiva, si queréis, ¿no? Y esta parte orbitofrontal es la que nos diferencia del resto de especies, ¿no? Es la más desarrollada. Bueno, pues lo que nos diría esta hipótesis es que hay una relación entre la parte más primitiva del cerebro y la parte más desarrollada y están en una continua interacción, ¿no? De manera que de alguna forma la corteza prefrontal lo que hace es imaginar los distintos escenarios, las distintas opciones que tenemos cuando hay que tomar una decisión, las distintas opciones de respuesta y activa una especie de respuesta fisiológica asociada a cada una de ellas, ¿no? Y de alguna forma hace, por lo tanto, un marcaje o un anclaje a esa respuesta fisiológica de esa opción de respuesta. Claro, todo esto ocurre de forma súper rápida, ¿no? Me diréis, pero todo esto es una idea de él, es una hipótesis. Bueno, es verdad que hay algunos datos que no le han salido del todo correctos, pero más allá de eso, él lo que desarrolló fue una tarea muy sencilla, ¿no?
que no vamos a, para no entretenernos en exceso, a desarrollar mucho más, pero había como desarrolló una tarea que es la tarea de Iowa, que la podéis encontrar, os lo digo, fácilmente en internet, donde básicamente había 4 grupos de cartas y tú tienes que ir levantando una serie de cartas. Se puede hacer incluso informáticamente. Cada mazo de cartas lo vas levantando y vas obteniendo en función del mazo que levantas, tú no sabes lo que va a salir, vas obteniendo un tipo de premio o castigo, vas obteniendo que te suman una serie de cantidad de dinero, perdona que, que le he escrito esto, una serie de cantidades de dinero que aquí las veis, aunque se ve un poco pequeño, ahora me estoy dando cuenta, de sumas de dinero. Unas te suman grandes cantidades de dinero, pero también existen riesgos importantes y te pueden restar grandes cantidades de dinero, y otras te dan pequeñas cantidades de dinero y te restan pequeñas cantidades de dinero. Pero en general, los mazos C y D son menos costosos, o sea, arriesgas menos y acabas ganando más. Mientras que los mazos A y B al principio te pueden dar mucho, pero también de repente viene un castigo grande y te restan mucho. Bueno, ¿os podéis imaginar cuando se pasa esto qué tipo de cosas suelen ocurrir? Bueno, para que os hagáis una idea, si estos son los mazos A y B, normalmente lo que suele ocurrir es que la gente elige muy bien el mazo A al principio, elige muy bien el mazo A al principio, pero luego rápidamente el mazo B pasa a elegirse mucho menos y lo que pasa es elegirse el C y el D, ¿no? Si esto fuera la variable tiempo, empiezan eligiendo un poco al azar, luego el B en una fase del tiempo de la variable tiempo pasa a escogerse mucho y finalmente ya solo se cogen el C y el D, ¿vale? Para hacernos una idea. ¿Por qué? Porque el individuo ya ha ido aprendiendo y ha ido descubriendo que unos mazos dan unos premios, otros, y simplemente en la toma de decisiones, que es muy rápida esta prueba, automáticamente va seleccionando cada vez más C y D. La idea del juego es conseguir la mayor cantidad de dinero, en este caso, que es lo que ponen de ejemplo, posible, ¿no? Vale, entonces fijaros, algo tan simple como tomar una decisión de qué mazo levanto, ya no hablamos de qué carrera voy a estudiar, que probablemente es la que a vosotros ahora os pueda preocupar más, o en qué universidad voy a ir a estudiar, sino en decisiones mucho más simples ya está influyendo en nuestra experiencia afectiva previa, la alegría que fue conseguir un tipo de premio o el disgusto que fue conseguir un tipo de castigo, ya está influyendo en nuestra siguiente pequeña decisión, como es levantar una carta u otra. ¿Vale? ¿Lo vemos? De manera que lo que nos encontramos es que en decisiones ya muy pequeñas se están influyendo en nuestras emociones. Pero como estamos hablando, y aquí pasaríamos ya al nivel 3 que os decía en los puntos a seguir, como estamos hablando, y ahora leeremos esto sobre personalidad, no hablamos solo de pequeñas tomas de decisiones. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es cómo se construyen las emociones, cómo influyen en nuestra forma de pensar y de actuar, en concreto cómo influyen también en nuestra toma de decisiones pequeñas y puntuales, porque nos obligan a tomar decisiones continuamente sobre qué me tomo, un café con leche o un café cortado. Bueno, pues eso va unido a una experiencia afectiva de aprendizaje. Probablemente influyen otras cosas, si quiero cuidarme a lo mejor más o menos, o mis ideas sobre la nutrición me llevan a elegir echarle sacarina o azúcar, pero en definitiva, hay una parte previa que es lo que me agrada y lo que me desagrada. Es verdad que a veces lo que me agrada es hacer cosas, o a veces, mejor dicho, podemos encontrarnos con un conflicto, que es que algo que me agrada físicamente no me agrada, digamos, a nivel más personal, más abstracto, más general. Es decir, a lo mejor físicamente me acomería un bollo enorme, ¿no? Que tenga a media mañana, pero a lo mejor digo que eso no es lo que yo quiero para cuidarme de salud, etcétera, y entonces decido no hacerlo. O físicamente el cuerpo no me pide seguir corriendo cuando salgo a correr, pero creo que a lo mejor eso es bueno porque yo tengo una meta, quiero conseguirla, lo que sea, ¿no? Porque creo que es saludable. De manera que a veces hay conflictos entre lo que es agradable o no, o los niveles o las dimensiones en lo que algo es agradable. A veces algo es agradable físicamente, pero desagradable, digamos, psicológicamente, si queréis, o viceversa, ¿no? Algo desagradable físicamente, pero nos agrada o es coherente con lo que queremos ser. Y ahí entra una perspectiva importante que es la personalidad. Y dentro de la personalidad me interesa mucho esto. Hablar del self, o en definitiva,
de uno mismo, ¿no? Si se pregunta a la gente para qué sirve la personalidad, no es tan fácil responder esa pregunta, ¿no? Pero si os ocurre para qué sirve la personalidad, bueno, un poco lo tenemos en, en la diapositiva, ¿no? O en la slide, pero ¿para qué nos sirve, ¿no? Si antes os preguntaseis para qué sirve la personalidad, la que sea, la que cada uno tenga, ¿qué funciones cumple? Bueno, pues lo que se sabe es que cumple las funciones de definirnos a nosotros mismos y de definir nuestras relaciones sociales también, que ahora no nos vamos a encontrar ahí. Es decir, permite, como tenemos conciencia de nosotros mismos, nos permite percibirnos de forma diferencial, saber dónde empezamos y dónde acabamos, y de alguna manera, por lo tanto, nos define qué tenemos en común con otros y qué nos diferencia de otros también. Y eso influye en nuestra interacción. Pero claro, en esa idea de definirnos a nosotros mismos hay dos elementos que son claves, ¿no? Uno es la identidad y el otro es la autodirección, ¿vale? Y por eso quiero hablar de estos dos temas para la toma de decisiones y las emociones. La identidad tiene poco que ver inicialmente con las emociones y, como veis, es la experiencia, la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, de dónde empezamos, dónde acabamos, qué nos define, de qué cosas valoramos de nosotros mismos y cuáles no, y también de qué habilidades tenemos, incluso también de cuál es nuestro rango de experiencia emocional, pero es una construcción abstracta muy amplia, ¿no? Igual que tenemos una identidad, no sé, política, ¿no? Nacional, podríamos hablar, ¿no? Pues tenemos una identidad también muy personal de yo soy así, yo soy de esta manera, yo soy más alegre, yo soy menos, yo es que soy de esta tribu urbana, yo soy de esta otra, lo que sea, ¿no? Bueno, la identidad está ahí, no vamos a profundizar mucho ahora en ello, pero me interesa mucho el otro concepto, el de la autodirección. Fijaros, la autodirección es algo poco conocido en psicología. Yo creo que también es verdad que es un concepto acuñado más en la última década, probablemente más, pero la autodirección hace referencia al grado en el que uno es capaz de ser coherente con un significado personal, con las metas que tiene en su vida, de ser constructivo, es decir, de actuar pensando en una idea general y no tanto en el aquí y el ahora. Esto es muy importante porque de alguna forma nos estamos encontrando que las emociones tienden a responder al aquí y a la hora, a quitarme la sobreactivación, a quitarme el agobio. Mientras que muchas otras decisiones pueden responder a la autodirección, a la sensación de lo que yo quiero ser, lo que yo quiero que me defina. Y esto suele entrar en conflicto. De hecho, fijaros, una cosa que a veces se usa en consulta es preguntarle o diferenciar a la gente cuánto grado de alivio te ha generado algo y cuánto grado de satisfacción te ha generado eso mismo. Parecen dos cosas de la misma moneda, pero yo os preguntaría, ¿sabéis? ¿Podéis diferenciar con claridad alivio y satisfacción? ¿Cuánto hay un poco en ambas cosas? Cuando estudiáis, cuando preparáis un examen, ¿cuánto tiene que ver con la sensación de, es que yo quiero ser estudiante, yo quiero ser así, yo quiero ser de mayor tal cosa, quiero... ¿Y cuánto tiene que ver con, menos mal que me lo he aprendido para no suspender? ¿No? Pues probablemente hay algo de las dos cosas siempre, pero es muy importante que gane la satisfacción al alivio, que haya un 51% de satisfacción y un 49% de alivio. Que si decido que voy a estudiar esta carrera sea porque es la que me gusta a mí, en un 51% y en un 49% además sé que esta alegra a mis padres, perfecto. Pero si fuera la inversa, un 51% lo hago porque esto me deja tranquilo y así me evita problemas con mi familia que quieren que sea abogado, y el 49% también me gustan. Bueno, pues no mal, ¿no? Pero es mucho mejor que haya un 49% de alivio, es decir, de algo en mi decisión que responde solo a escapar de un problema, y un 51% en esa decisión que me aproxima a la idea de mí mismo, que hay autodirección, ¿entendéis? Y esto es un conflicto continuo en la toma de decisiones. Y claro, el problema es que las emociones te suelen mover mucho más hacia el alivio que hacia la satisfacción, que hacia la autodirección. La autodirección es un elemento clave en la vida y en el desarrollo. De hecho,
sin querer dramatizar al respecto, pero fijaros, un modelo de trastornos de personalidad, o sea que no vamos a hablar ahora de clínica, pero para que os hagáis una idea, define el trastorno de personalidad por una serie de factores, en concreto este modelo habla de 7, de los cuales 3 tienen que ver con la historia de aprendizaje, para entendernos, y de esos 3, de nuevo, uno, fijaros claramente la autodirección que dice mantener conductas en la dirección a objetivos frente a inseguridades, emociones, etcétera. Y lo que te va a decir es que los trastornos de personalidad aparecen cuando la persona tiene un bajo desarrollo de la autodirección en su historia de aprendizaje. Obviamente no estoy diciendo por esto que si alguien no hace algo en relación a su idea de sí mismo vaya a tener un trastorno de personalidad, pero entended que lo que quiero decir es que la implicación de esta dimensión es clave. Y en definitiva el debate probablemente en la toma de decisiones está entre si hago cosas más dirigidas al aquí y a la hora, que seguramente tienen mucho que ver con lo que me pide mi cuerpo y mi emoción, como hemos visto que manda conductas que se automatizan sin que yo me dé cuenta, que aprendo a esquivar problemas sin que yo me dé cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguramente, además de eso, lo que nos vamos a encontrar es que si desarrollamos más decisiones en la dirección de objetivos a medio y largo plazo que tienen que ver con nuestra identidad, con lo que yo quiero ser, con una conciencia de uno mismo, lo que vamos a ganar es mucha sensación de autodirección. Y esa es la verdadera seguridad, ¿no? Tal vez a veces eso implica conflictos con algunas personas a corto plazo o implica esfuerzos añadidos a corto plazo, ¿no? Pero sin embargo estoy siendo coherente con lo que quiero ser, ¿no? Y este es el punto clave en la toma de decisiones. ¿Vale? Así que hubiera que resumir un poco qué tenemos, en definitiva. Tenemos las emociones, por un lado, en las que la fisiología marca mucho, influyen mucho en nuestras conductas, porque nuestras conductas buscan recuperar siempre ese equilibrio homeostático, ese equilibrio fisiológico, y entonces, según estoy en ese punto, voy consiguiendo de alguna manera el quedarme a gusto, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando hay que tomar decisiones, toda esta inercia del quedarme a gusto, de cómo las emociones mueven conductas y las automatizan, hace que en muchas tomas de decisiones lo primero que haga sea buscar ese alivio, ¿no? El quedarme de nuevo tranquilo, etcétera. Cuando del otro lado, frente a eso, tenemos una dimensión muy importante que tiene que ver con la autodirección y la libertad, digamos, o la capacidad para ser libres frente a nuestras propias emociones, es decir, de elijo yo, no elige mi emoción. No solo elige lo que me gusta, obviamente no podemos excluir al menos a emociones más personales o subjetivas. No es solo el aquí y el ahora que me alivia o que me deja a gusto y tranquilo, sino que es coherente con la idea que yo tengo de mí, con la idea que yo tengo de la vida, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, en definitiva, probablemente vosotros tenéis ahora decisiones muy importantes, algunas y otras muy simples y muy sencillas, pero el proceso se puede aplicar a lo mismo. Cuando uno decide qué me tomo de postre, si una cosa dulce o una pieza de fruta, pues seguramente puede ganar mucho lo que pide el cuerpo, pero también tenéis que tener presente cómo queréis ser para que os encontréis a gusto con la decisión que toméis. Si quieres ser goloso, cómete el postre dulce. Si quieres, yo qué sé, tener una dieta más equilibrada con vitaminas, pues come la fruta, ¿no? Pero en definitiva en ambas tienes que tener la sensación de que gana la satisfacción de ser más como tú quieres ser, ¿vale? No tanto el quedarme a gusto. Pero eso es una decisión cotidiana, pequeña. Podemos ir a decisiones grandes que no son cotidianas, que no se toman todos los días, como qué carrera voy a estudiar, en qué universidad quiero estudiar, etcétera. Bueno, tenéis que buscar decisiones de nuevo que respondan obviamente a vuestras emociones. No podéis huir de vuestros miedos ni de vuestras ilusiones, pero sí que tenéis la capacidad para verlos, ver cuáles son vuestros miedos, ver cuáles son vuestras ilusiones y meterlos en una ecuación de toma de decisiones en la que prime la sensación de autodirección, es decir, de ser coherente con lo que yo quiero ser. Y alguien puede decir, yo todavía no tengo claro qué quiero ser. Bueno, no hay por qué tenerlo, pero sí hay que ser capaz de construirlo, ¿no? Y decir, no, pues voy a explorar, construir una identidad por aquí y quiero aproximarme más a esto que a esto otro. Y que mi decisión venga más marcada por eso. ¿De acuerdo? ¿Lo vemos? Bueno, pues más o menos hasta aquí teníamos, hemos juntado
alguna duda o queréis plantearme algo o creéis que, en fin, que os puede ayudar, ¿no? Os diría que si hubiera que quedarse con algo, preguntaros en cada toma de decisiones cuál es vuestro porcentaje de satisfacción y cuál es vuestro porcentaje de alivio en la decisión A, en la decisión B, en la decisión C, e intentad siempre que gane el de la satisfacción, el de la dirección, el de la coherencia y no tanto el del alivio, el de lo emocional. Aunque es inevitable que haya de las dos cosas siempre en cada decisión, ¿eh? Bueno, ¿dudas? ¿Cuestiones que queráis plantear? ¿Alguna cuestión? Yo tenía una pregunta del principio de la presentación que era Sí. que si, que si aquello que percibimos como una amenaza, lo que nos produce estrés, lo percibimos durante un tiempo prolongado, podemos quedarnos porque tú en el gráfico enseñas pues las distintas fases y si nos podíamos quedar como Sí. en la fase de presión o en la que pone resistencia. Sí, es un caso extremo, ¿no? Vamos para atrás si queréis, pero puede ocurrir, ¿no? Que de alguna forma alguien, bueno, voy ya por aquí, llega a una situación en la que inicialmente, ¿no? Lo ve como amenazante, pero si el estresor sigue presente, la amenaza suele cambiar. Hay un punto, depende de la situación. Imaginemos que la amenaza es un examen, por decir algo muy simple, la selectividad, ¿no? Bueno, perdón, la EBAU. Puede ser que yo lo vea como amenazante y me genera ansiedad, pero sí porque puedo suspenderla, porque no alcanzó la nota que quiero para entrar en no sé dónde, etcétera. Pero puede ocurrir que después de confirmar que la EBAU está siendo difícil, es decir, mi idea inicial es que puede ser muy difícil, llego a la EBAU y empiezo a hacerla y veo que es muy difícil. Y entonces seguramente yo dejo de estar preocupado y paso a tener ira porque me enfado y porque digo, hombre, es que esto no puede ser, este año además con las dificultades que ha habido para preparar todo esto, etcétera, y ponen un examen tan difícil, esto no puede ser, etcétera. Entonces ya lo que siento es ira. Y seguramente hasta que salgan las notas, después ya confirmas que ha salido muy mal, que era muy difícil y lo que sientes es tristeza. Porque también ha ido cambiando el rol cognitivo. Al principio lo veía antes de la situación, la veía como una amenaza, después durante la estoy viendo como un daño y a posteriori ya he perdido la esperanza. Estoy dramatizando y estoy seguro que a vosotros no os va a pasar esto, ¿vale? Pero podría ocurrir. Es una simplificación, también te digo, Sara. Eres Sara, ¿verdad? Que es la que se me ha encendido. Porque en realidad otras veces no llegan digamos, uno no llega a pasar de fase o no llegan a ocurrir determinadas cosas y te quedas en la fase de amenaza. Y lo que también ocurre a veces es que esa fase de amenaza se habitúa uno. A veces hay gente que también se acaba habituando a las amenazas, pero esos son procesos menos comunes, ¿no? Y lo que suele ocurrir más es que si el proceso no sigue, la amenaza acaba siendo una carga tan larga que uno la acaba viendo como un daño y incluso acaba a veces afectando al estado de ánimo, ¿no? Cuando uno no acaba de resolver un problema y siempre está ahí esa amenaza latente, a veces pues aparece más irritabilidad, y también a veces aparece más tristeza, incluso al final, ¿no? Dentro de que, insisto, estamos simplificando y generalizando un montón de procesos, pero es cierto que podría ocurrir eso. No sé si van por ahí un poco tus dudas. Sí, muchas gracias. Y claro, muy importante, la toma de decisiones en ese proceso, como os podéis imaginar, está mucho más marcada por el alivio. Ahora que ya hemos visto lo del final, por eso me interesaba esto. En estos procesos de estrés que acaba haciendo uno, precisamente como la intensidad emocional es muy alta, lo que busca es resolver cosas. Es decir, si, no sé, alguien está, me estoy acordando de una cosa, ¿no? Ahora mismo de una historia que me contaban ayer, ¿no? Pero alguien está súper agobiado en una relación de pareja y decide irse de la relación de pareja porque está súper agobiado en el momento de la discusión. Claro, pero eso no es coherente con lo que buscaba a medio plazo, que era desarrollar la relación hacia adelante. O sea, lo coherente es poder cambiar tu conducta, generar cosas nuevas, alternativas, pero irte y acabar la historia, pues ya no lo es, sobre todo por un calentón. Es la idea. Entonces esto pasa mucho más. La toma de decisiones en los procesos de ansiedad y estrés se vuelve mucho más emocional de lo que por sí ya suele serlo.
y hace casi siempre que entonces te apartes mucho más de la idea que tú quieres de ti mismo. Entonces, es muy fácil que en pleno agobio uno diga, va, me quedo con esto, que es lo más cómodo. Y cuidado, que puede estar bien, la clave es que se aparte en exceso de esa idea de lo que luego quiere ser a medio plazo, ¿no? Y ahí, por no tolerar la frustración, decido cosas, por no tolerar la incertidumbre, a veces decido cosas que me alejan de lo que yo quiero ser. ¿Vale? Y esa toma de decisiones se precipita en una dirección por esa intensidad del agobio y de la emoción. Que siempre va a haber, ¿eh? Las emociones van a estar ahí siempre, pero la clave es que las vinculemos más, que sean las emociones más vinculadas a la sensación de coherencia con uno mismo, a la sensación de deseo personal y no a la sensación de baja la taquicardia que me estaba provocando esto. Bueno, como os digo, esto es muy general, hemos hecho una introducción, lo mismo podemos hablar de decidir si compro yogures o no compro yogures que de los que compran y venden acciones en bolsa o que de decisiones sobre si hay que operarse o no o uno se quiere operar o hay que operar a un paciente o no, o sea que a veces, pero estos procesos están implicados, entonces tener conciencia de ellos nos permite, como os digo, alejarnos mucho de alguna forma de las emociones más que juegan más a corto plazo y que lo que buscan es solo recuperar ese equilibrio físico.